Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va a todos? Otra emisión más de Dos Aviolas. ¿Mm? Hoy martes 2 de septiembre, ¿no, Cande? Exactamente, 2 de septiembre. Martes 2 de septiembre. Bueno, otra emisión más de Dos Aviolas. ¿Cómo te va, Candela? Bien, todo tranquilo. ¿Todo tranqui? ¿Contenta con el fin de semana? Contenta, ganó River, así que nada. Bueno, Acá en el chat ya hay gente. sí. Sartorotti dice, vamos Dos Aviolas. Y la negra Poli, quiero saber todo sobre el show de Claudio Gavis. Bueno, sí, más o menos venía informado. Él tiene mucho que ver también. ¿Mm? ¿Quién fue? La negra Poli. La negra Poli. Sí, tiene mucho que ver. Porque, bueno, gracias a él pude ir al show. El sábado tocó una parte importante de La Pesada. Porque también tocó Juan Rodríguez, el baterista de La Pesada, que es más grande que Claudio Gavis. Claudio Gavis tiene 76 años. Y Juan Rodríguez tiene 82 años. La rompió. Yo no pensé que... Nunca lo había visto a Juan Rodríguez tocando en vivo. Y la verdad que me sorprendió mucho, la rompió. Bueno, Claudio Gavis también, a sus 76 años. Todo el blues encima. Guitarrista de la primer banda de blues en lengua castellana, de la historia. Formado en el año 1968. Y bueno, hoy arrancamos con la última vez que tocaron juntos, que fue en el 2019, y con Informe de un Día. Uno de los mejores temas que sonó en la noche ahí en el Fauré, en Avellaneda. Entrada libre y gratuita, una muy buena iniciativa de la municipalidad de Ferraresi, de Avellaneda. Bueno, el Fauré también, un teatro impecable, a nivel sonido, a nivel luces. La verdad que un lujo, ahí pegadito a la estación de Costequi Santillán, en Avellaneda. Y bueno, pasamos una noche a todo blues. Él arrancó, él está muy ligado, ¿no?, a Avellaneda. A él le gustan mucho los trenes, los puentes. Bueno, tal es así que le dedicó, más adelante, le dedicó un tema a los 7 puentes, de ahí de la calle Agüero, a Redondo. Y bueno, el tema emblema de Manal, que es Avellaneda Blues, ese blues con aire a jazz, con aire a tango, una obra maestra sonora, Avellaneda Blues. Bueno, con todo el barrio encima, con toda la calle encima, con todo el suburbio encima, Avellaneda. Él, por ejemplo, era de Caballito, Claudio Gavis, pero bueno, era fanático de los ferrocarriles y lo hacía venirse para el lado de esta zona y también de las industrias. Bueno, Avellaneda, Remedio de Escalada, Banfield, ¿qué se puede decir de Adrogué, de los trenes? Ahí se inició todo. Acá en Remedio de Escalada están los talleres, los viejos talleres. Y bueno, él junto con Javier Martínez, Alejandro Medina, bueno, en esos recorridos que hacían, en ese deambular que hacían en esa época, recalaron acá a la altura del puente Crucecita, ahí en Mitre, al 1500 más o menos, 1400. Bueno, yo viví buena parte de la infancia y la juventud ahí en la zona de Crucecita. Y bueno, me siento muy identificado. Mi padre vive abajo de uno de los puentes de Crucecita, no sobre el que está por Mitre, sino 2 cuadras paralelas, el que está en la calle San Martín. Justo vive ahí abajo de las vías del ferrocarril. Y bueno, ya en esa época le dedicó un tema, Manal le dedicó un tema a esta parte de la ciudad que
muy abandonada, digamos, en las letras. Por ahí no estuvo tan reflejado mucho en los tangos, por ahí. Por ahí sí la parte más de Valentina Alsina, de Pompeya, pero Avellaneda, Barracas al Sur, por ahí no, en esa época se llamaba Barracas al Sur. Pero bueno, esta banda que tenía toda la calle encima, todos los bares, bueno, el deambular ahí de los jóvenes de esa época hizo que compusieran esa, la verdad que es una obra maestra, Avellaneda Blues. Uno de los primeros blues en castellano de la historia. Y bueno, con una sonoridad yacera, tanguera, impresionante. Y en la noche del sábado, fue el sábado pasado, esa noche, a mí el tema que más me gustó, fue este, Informe de un día. Un temazo como sonó. También hicieron así una versión de más de 8 minutos, con mucha improvisación. También Juan Rodríguez en la batería. Todo el jazz, todo, bueno. Él estuvo en La Pesada, en Sui Generis, en Polifemo con Rinaldo Raffanelli y David Lebón, que eran ese power trio Polifemo. Que bueno, la última vez que tocaron fue, hace un par de programas lo pasé, el tema, y después en La Aguja también lo había llevado. Suéltate Rock and Roll. Lo grabaron de nuevo, 40 años después, 40 o 45 años después que lo habían grabado, se volvieron a juntar. Bueno, la verdad que unos músicos, Rino Raffanelli, Juan Rodríguez y David Lebón, guitarra, tremendo. Pero bueno, Juan Rodríguez ya viene tocando con Claudio Gavis hace varios años. Tocaban en La Pesada ya. En La Pesada la guitarra eran Claudio Gavis, David Lebón. Bueno, Juan Rodríguez era baterista también de esa mítica Pesada del rock and roll. Y también lo fue de Sui Generis, ¿no? En esa época se mezclaban mucho los grupos. Eran todos parte de, como si fuera una misma familia, digamos. Pero bueno, una banda de los orígenes del rock nacional. Se le adelantaron un poco los Gatos, ¿no? Los rosarinos se le adelantaron un poco, pero grabaron primero. Pero bueno, después vinieron ellos, Almendra, en la parte sur de la ciudad, Box Day. Bueno, esas bandas que iniciaron todo lo que se conoce ahora como el rock nacional. Bueno, ellos ahí iniciaron su carrera y una banda impresionante. Y aparte él, un músico talentosísimo y aparte maestro de guitarra, porque él después en el año 85, él emigró para España, le fue a enseñar blues allá a los españoles. Uno que escucha también a veces los grupos españoles, bueno, se da cuenta que los músicos de acá un poquito lo aventajan. Tener guitarristas así como de blues, estoy hablando del blues, como Claudio Gavis y como Papo. Bueno, es un lujo esos guitarristas de blues. Y bueno, fue un show maravilloso. Yo nunca lo había visto a Gavis, no recuerdo haberlo visto nunca en vivo. Y a Juan Rodríguez tampoco, la verdad que me impresionó ese guitarrista. Y el bajista que tocó con Gavis también, impresionante. Bueno, él con los bajistas que tocó, ¿no? Alejandro Medina en Manal. El gusto para tocar con él tenés que ser un músico experimentado y buen músico. Y había otra batería también, porque él no canta, él solamente se dedica a tocar la guitarra, la Gibson Les Paul, esa Gibson Les Paul, bueno, la hace hablar. Y la verdad que es una experiencia, qué sé yo, uno por ahí ya está curtido de tanto show de rock, piensa que nunca nada lo va a sorprender. Pero
estos grupos que son los originales, los tipos que dieron formación al rock nacional, bueno, cada vez que los ves, te das cuenta que por algo ellos fueron los inventores, la calidad técnica y aparte la manera de ejecutar y bueno, los años que llevan encima en carretera y grabando discos y dando clases. Bueno, un lujo, la verdad que un verdadero lujo. Si a esta altura del partido no pensás que no te vas a impresionar, pero bueno, tiene esas cosas. Esos shows te deparan muchas sorpresas. Yo quería ir a ver Claudio Gabis, nunca lo había visto. Tampoco soy un seguidor acérrimo del blues, digamos. Vi a Memphis, lo vi a Papo, Durazno de Gala, bueno, de afuera B.B. King, Buddy Guy. Tengo show de encima de blues, pero bueno, pensé que a esta altura del partido, este fue el primero, el guitarrista de la primera banda que tocó blues en castellano. Y la verdad que encima ese blues así con mucho tango, mucho jazz, porque bueno, por la formación de ellos. Se nota mucho los aires tangueros en las composiciones. Este informe de un día es uno. Y la verdad que una noche mágica, digamos. Mágica. Es lo mismo, no sé, la vez que, Guido se debe acordar, fuimos a ver a Pedro Aznar al Teatro Colón y aparecieron Charlie y David Lebón. Moro ya estaba fallecido, lamentablemente, y bueno, los tres, Serú Girán, tocaron un par de temas de Serú ahí, esa noche. Nosotros habíamos ido a ver a Pedro Aznar, que también, un músico terrible calidad, pero bueno, aparecieron Charlie y David en ese, fue también, son cosas que no te puedes olvidar. Lo mismo ahora cuando fuimos a La Plata, que con La Renga tocó Alejandro Medina, por ejemplo, bueno, otro integrante de Manal. También La Renga, unos músicos que son fanáticos de los originarios del rock nacional. Y en esta presentación fue cuando se reunió por última vez ahí en La Roca, en los estudios La Roca. Fue un show sorpresa. Y bueno, tremendo. Entre el público estaba Chizo. Bueno, había varios músicos, Alambre González, varios músicos del rock nacional viendo a Manal, que se había reunido. Bueno, yo vi el documental, Guido me lo mostró. J. Morelli, por ejemplo, era el no sé cómo se le llama, pero el que le afinaba la batería a Javier Martínez. J. Morelli, quizás uno de los mejores bateristas de la actualidad, un baterista que tocó con todo el mundo. Tocó con Al Jarreau, por ejemplo, en la banda del Jarreau, J. Morelli. Bueno, tocó también con Papo, ¿no? Tocó en Riff, tocó en la Torre también, un baterista tremendo. Y después tocó internacionales también, creo que tocó hasta con Madonna, con Ricky Martin. Es un músico de sesión muy, muy requerido. Y bueno, él le hizo toda la afinación de la batería, todo se la hizo a Javier Martínez, se la hizo J. Morelli en ese show. No me acuerdo quién estuvo con Alejandro Medina. Me parece que Javier Malosetti estuvo también con la parte del bajo. Y Gaby es maestro, bueno, hizo todo él, ¿no? Y bueno, sí, del año 85 él está radicado allá en España, porque él principalmente da clases allá en España, se radicó allá. Y vivió la mayor parte de su vida después de Manal, él y La Pesada,
él se radicó, él se fue para Brasil, cuando también en esa época se fue Billy Bond, ellos se fueron para Brasil en el año 72 y recién regresó en la década del 80, creo que por el 84, por esa época, y después enseguida se fueron para afuera, a pesar de que él le tiene mucho amor al país, habla muy bien siempre de Argentina, pero bueno, se radicó, los músicos también tienen que comer. Él se ve que dio clases también allá en Brasil. Vos ves los comentarios de los temas y los en portugués, me diste clases, qué sé yo. Es un verdadero maestro de la guitarra. Y bueno, Juan Rodríguez considero que también, ya te digo, me sorprendió. A los 82 años, lo que toca ese baterista es una bestia. La verdad que un lujo. Agradezco mucho haber ido. Gracias a Guido, que él después había sacado la entrada, pero tuvo otra ocupación. Y bueno, me dio ese lugar. Y la verdad que agradecido. Son esas cosas que pasan, que es cuando mejor salen, ¿no? Así, cuando es así improvisado o que no lo esperás. Bueno, es lo mismo, no sé, cuando era el aniversario de Quilmes, tocaba Willy Quiroga, por ejemplo, de Box Day. También verlo tocar todavía rockeando a los 80 años. Son maestros de música, de musicales, de artistas, y maestros de la vida también. De la vida, porque hay que aguantársela. Lo mismo cuando en La Plata, también un día que fuimos a comer después de un partido de Estudiantes, que nosotros con la familia vamos mucho a la cancha de Estudiantes, también fuimos a comer a un lugar ahí con Sebastián y Claudia, que ellos son de La Plata. Bueno, nos llevaron ahí en la vieja estación, y bueno, estaba tocando Edelmiro Molinari. Edelmiro Molinari estaba tocando ahí un show, era un viernes a la noche, también de Almendra. Son esas casualidades que se dan. Lo mismo cuando vivía Charlie y David Lebón. ¿Qué ibas a esperar que iban a aparecer esos dos monstruos? Y bueno, es cuando mejor lo recibís, sorpresa, y te tiran toda la música que tienen encima, ¿no? Toda la música que tienen encima es impresionante, impresionante. La verdad que agradezco haber visto a Juan Rodríguez, por suerte. Bueno, ya lo había visto en el video, ¿no? Que grabó con Polifemo, con David Lebón, de Sueltas de Rock and Roll, cuando se reunieron. Pero sí, impresionante, terrible. Y bueno, son los músicos viejos que siempre dando cátedra, ¿no? Acá en el chat, Sartorotti dice, mañana Green Day en Huracán. Ah, mira vos, seguro que va. Y no sé. La Negra Poli dice, y el mismo día en Lanús tocaba El Reloj. Zona Sur banca a los ídolos iniciarios y las 2 gratis. Cultura para la gente. Sí, muy bien, la verdad que muy buena propuesta. Sí, sabía que estaba El Reloj también. También con el auge del Eternauta, el evento cinematográfico del año, el evento visual del año, no solamente en el país, calculo que con la cantidad de reproducciones en el mundo entero, ¿no? Ya que se da por la plataforma Netflix. Pero sí, con el soundtrack. Bueno, ahí Gavis dijo, me pagaron $200. O sea, bueno, pero le dieron publicidad. Los derechos le pagaron $200, dijo Gavis, un poco puteando. Y Vikingo de River dice, un saludo enorme desde Villa Ballester, muy bien programa, abrazo enorme. Bueno, gracias, Vikingo. Bueno, el Vikingo también, él está con Sartorotti, ahora los veo ahí, en el mundo deportivo. La verdad que hacen un muy buen programa, recomendable. Bueno, recomendamos todos los programas, ¿no? De YouTube, de la radio, pero este de deportes también, igual que Deporte Popular. Bueno, Leandro ya es un viejo conocido de la radio, ¿no? Al igual que Juancito. Pero bueno, el Vikingo ahora una incorporación, el pase del año fue el Vikingo. Agradecido, Vikingo. Muchas gracias.
Y sí, tremendo el show. Y bueno, el reloj. También gracias al auge del Eternauta, bueno, se dio eso, ¿no? Que esas bandas, el reloj, quizás la primera banda de heavy metal de acá del país, una banda legendaria. El ya fallecido Locomotora Espósito fue el primer baterista de doble bombo en tocar. O sea, al mismo cuando Bonham estaba con Led Zeppelin tocando el doble bombo, acá lo teníamos a Locomotora Espósito. Y el reloj, una banda tremenda, pesada, heavy metal. Y bueno, fue también parte del soundtrack de esa maravillosa película que es El Eternauta. También recomendable 100% El Eternauta, si pueden, mírenla. Pero hay un capítulo, creo que es el capítulo 6. El capítulo 6 se llama Jugo de tomate frío. Y en el segundo capítulo, el primero, Alejandro Darín sale cantando No Pibe. O sea, después sale de fondo el tema, ¿no? Pero en el segundo capítulo, Darín, ese gran actor argentino, gran actor, y también, bueno, un tipazo pareciera, sale cantando No Pibe, otro tema de Manal. Y hay un capítulo que se llama Jugo de tomate frío. Pero sí, el reloj y Manal suenan mucho en el soundtrack porque son actuales. A pesar de que la serie está situada en la década del 50, que es antes, ¿no? Por supuesto, Manal se formó en el 68 y el reloj en los primeros 70. Así que, pero igual, bueno, para la serie, tremendo. Eligieron justamente esos grupos, ¿no? Sí, hay mucho rock nacional. En los 50 por ahí era el primer rock and roll de acá. Quizás Sandro, Johnny Tedesco, pero estaba el Club de Clan, estaban de moda ese tipo de programas, ¿no? Sábados musicales, qué sé yo. Y por ahí no da, o sea, por ahí el soundtrack, lo que refleja la calle, lo que es vivir en la ciudad y todo eso, es encima de ese rock primigenio, ¿no? El rock primigenio, y principalmente Manal. Manal tiene te tira toda la calle encima. Es un reflejo de lo... No pasa nunca de moda. Nunca, Jugo de tomate, ese tema. Nunca va a pasar de moda. Y todos los temas. Y Avellaneda Blue, la descripción que hace es tremendo. Yo calculo lo que habrá sido en esa época escuchar ese tema. Le habrá partido la cabeza a todo el mundo, ese blues. Encima re bien tocado, re bien ejecutado. Javier Martínez, una bestia en batería, y Alejandro Medina en el bajo. Y bueno, Gaby en la guitarra. Así que fue una noche, sí, una noche mágica. Agradezco haber ido. Todo el público grande también. Quizá más grande que yo. Público cogeneracional con Claudio Gavis, ¿no? Y con Juan Rodríguez, 82 años. No, ustedes no se dan una idea. O sea, una cosa es contarlo y otra cosa es verlo tocar al tipo ahí. No sé, una emoción, qué sé yo por ahí sentí esa misma emoción cuando lo vi a Charlie Watts tocando con los Stone en River, ¿no? Una ovación esa vez a Charlie Watts, o sea, un tipo, ya tenía sus años, por ahí no 82 como tiene ahora Juan, pero un tipo grande, ¿viste? También un baterista, se vino a la cancha abajo con Charlie Watts, y bueno, así un estilo de emoción de ese estilo, pero así un tipo en batería de esa calidad, no, impresionante. Y bueno, la verdad que buenísimo. Y ahora vamos a seguir, traje unos cuantos temas, ¿no? Y ahora vamos a seguir con uno, bueno, primero va a ser la presentación Gavis y después vamos a escuchar una versión re bien tocada. Nos invitaron a escuchar. Era una banda que más tarde se convirtió en Alma y Vida, la primera banda de fusión de jazz y rock, donde participaban, por ejemplo,
Bernardo Brás, Carlos Mellino, Gustavo Moreto, grandes músicos, donde la gente de jazz empezaba a aceptar que el rock no era una música de mierda, sino una música que también servía y que le gustaba tocar, ¿no? Les costó un poquito, pero a lo último sí. Bueno, y fuimos al ensayo y había un tipo que estaba en cueros, un tipo, ¿qué tiene de malo? Un tipo, había un chico. ¿Te gusta más? Bueno, había un chico, un joven como yo, que estaba en cueros, hacía mucho calor y me lo presentan y me dicen, este es Norberto, guitarrista de blues. Y me presentan a mí y dicen, este es Claudio, guitarrista de blues, y la mirada entre los dos fue fulminante. Cagamos, pensamos los dos, ¿no? Yo era el único. Pensamos los dos. Pero hicimos un rápido y muy inteligente, una rápida y muy inteligente alquimia y nos hicimos amigos. Lo cual nos permitió, entre otras cosas, bueno, aprender uno del otro y bueno, hay muchas anécdotas, pero ahora no tengo tiempo para contarse. Lo que hacíamos era ir a la casa, yo iba a la casa de Papo en Paternal, venía a mi casa en Caballito y nos pasábamos horas practicando shake, ¿no? Por ejemplo, así. Y decíamos 5.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si nos equivocábamos teníamos que empezar de nuevo. Pero lo interesante es que a las 5 de la tarde venía su mamá, o mi mamele, ¿no? Y, chicos, el Nesquik. Y les estoy revelando el secreto de la droga que generó la guitarra de blues en este país. Buena, bonita y barata y legal. Nestlé me paga para ella. Una tarde llegué a la casa de Papo y estaba componiendo un blues de 8 compases muy hermoso, me lo mostró y le dije, ¿qué letra romántica? No. Y digo, bueno, me parece romántica. Me dice, no sé qué nombre ponerle. Y yo le dije, no sé por qué. Dijo, no le puedo poner un tema, no sé por qué. Tenía razón. Y le dije, estábamos unidos. No, eso suena a Estados Unidos. Tampoco. Y entonces me dijo, le voy a poner un nombre que es lo que pienso del amor. Y resulta que en aquella época nosotros teníamos la costumbre entre los músicos, estos son músicos, por ejemplo. ¿Se nota? Sí, yo también. La batería también. Sí, está en la frontera, está ahí. Bueno, entonces resulta que en esa época, cuando los músicos nos contaban algo trucho, poníamos un mentón así para adelante, ponela, y hacemos así y decimos, desconfío, que es el tema hermosísimo del Papo que vamos a tocar ahora. Bueno, ahí estábamos escuchando primero la presentación de Gaby de esa noche, lo grabé ahí con el teléfono. Bueno, lo que habló de Papo, ¿no? Cuando le presentó ese tema, cuando eran jóvenes, que se reunían en las casas, y bueno, le presentó ese tema, una linda anécdota del Carpo y él, dos monstruos. Él lo califica en un momento de la noche, lo calificó el Maradona de la guitarra. Y bueno, él es Messi entonces. Así que también, como todas las bandas, todos los músicos, y bueno, ellos que eran guitarristas, la unión que había en esa época, ¿no? Tenían que tirar todo para adelante, se enfrentaban contra todo, contra toda la sociedad, y bueno, las anécdotas, los miles de anécdotas que debe tener Claudio Gavis, impresionantes, y bueno, contando esto
de Papo cuando le mostró qué tema estaba grabando. Todavía no tenía nombre. Y bueno, también el show también tenía eso, aparte de cuando tocaban, la presentación de los temas, lo que él hablaba, de todo lo que vivió, de su historia. Y bueno, es algo integral, es algo que esos tipos hablan también cuando no tocan, o sea, es todo, son ejemplos en todo, un ejemplo a seguir para todas las generaciones que van a venir y que las actuales también. Así que esa fue la presentación de Desconfío. En este caso es una versión está cantando Alejandro Medina, justamente el bajista de Manal, un viejo compinche de Claudio Gavis. Toca Alejandro Medina y la guitarra es un guitarrista norteamericano, Robben Ford, guitarrista Robben Ford, un gran guitarrista de blues de Estados Unidos, de blues y de jazz, porque Robben Ford tocó con Miles Davis, por ejemplo. O sea, para tocar con Miles Davis, de todo menos boludo tiene que ser. Tiene que ser una bestia. Él tocó con Miles Davis, Robben Ford. Y bueno, acá le hizo se ve que una de las presentaciones que vino a hacer él, como guitarrista, él vino, se juntó también ahí en La Roca y grabó ahí con Alejandro Medina también una versión impresionante, te pone los pelos de punta. Ejecuta la guitarra, bueno, un tema de Papo. Y Alejandro Medina también, un viejo conocido, un viejo compinche de Papo también, ¿no? Y bueno, Gavis también lo homenajeó. Él hizo 2 homenajes esa noche. Y ahora vamos a escuchar el segundo, también hace la presentación. Una manera de hacer música beat. Y Lito, Ciro Moro y Kai Galifi, el guitarrista, se van a Buenos Aires, se establecen en Buenos Aires y cambian el nombre por Los Gatos y empiezan a hacer la música en castellano de Lito Nevia, ese grande, para el que pide un aplauso. Cuando aparece Manal y Almendra, Manal estrena, hace el primer concierto de rock en un teatro, porque antes era el rock and roll, el rock, toda esa música, el beat, todo eso, estaba limitada a los clubes para bailar. Manal estrena la modalidad de tocar en un teatro con gente que se sienta, o está como ustedes, escuchando. El 12 de noviembre de 68. Y a partir de Manal y Almendra se produce un cambio y nace, en mi opinión, lo que es el movimiento rock. No confundan rock and roll con rock. Rock and roll es una forma de música de los años 50, rock es un movimiento ideológico, un movimiento estético, artístico y de pensamiento de los años 60. Bueno, cuando Los Gatos paran en la aparición, tras la aparición de Manal y Almendra, y se va Kai Galifi a Brasil, incorporan a un joven guitarrista, hijo de puta. Bueno, NPKN, Norberto Papo Carmona Política. Y graban, después le voy a contar acerca de eso. Qué perdido. Tocaba mal. Todo el tiempo desafinado. Bueno, el Maradona de la guitarra argentina, realmente, ¿no? Bueno, las cosas. Sí, las hacen bien. Y entonces incorporan a Papo y graban un long play maravilloso. En la tapa, y en la tapa del long play pone una foto de una señorita que parecía que tenía malas costumbres. Y felizmente yo que la conocí le digo que la tenía. Y vamos a tocar el tema que le da nombre a ese disco, que es El rol de la mujer perdida. Bueno, ahí estaba. Hizo la presentación del tema de Los Gatos.
el rock de la mujer perdida, temazo. Y bueno, en este caso Gabis lo grabó con Calamaro en la voz. Grabaron el tema con Andrés Calamaro. No sé si no, me parece que por cómo suena el teclado, me parece que era el tecladista de Los Gatos, que después tocó con Calamaro, en la banda con Calamaro. Me parece, por la manera que suena el teclado, me parece que es él. Pero bueno, Claudio Gabis en la guitarra y Calamaro en la voz, y haciendo este clásico de Los Gatos, el rock de la mujer perdida, el clásico rock ya del rock nacional. También muy versionado, un tema muy versionado por varias bandas a lo largo de estos años. Así que bueno, esos fueron los dos covers, digamos, que hizo él, como una especie de homenaje a las bandas de esa primera época, que bueno, que tocaron al mismo tiempo, hacían el mismo circuito que Manal. Bueno, también impecable como sonaron esos temas esa noche. Y el Fauré, la verdad que un muy buen teatro. Muy buen teatro. Es un lujo para Avellaneda. Pegado ahí a la estación, re bien ubicado. Aparte, bien iluminado, bien cuidado, con el personal atento ahí de la municipalidad, de Avellaneda, de la parte de cultura. La verdad que un teatro, bueno, acá de la radio creo que, no sé si se ha tocado, pero Chochi tocó ahí, hizo una fecha en el Fauré, y Tommy me parece que también, con Primavera Nacional también, iban a tocar ahí, habrán tocado también. Tommy y Chochi tocaron ahí en el Fauré, porque también es un teatro que le da mucha cabida a las bandas así nuevas, que bueno, ahí le dan el sonido y las luces, todo, ¿no? Hacen festivales, tipo festival. El otro día la armónica la tocó el secretario de Cultura de Avellaneda. Tocó la armónica con Gabis. Y también invitó al profesor, al director de la Escuela de Música de Avellaneda también. Él es un fanático de Avellaneda. Bueno, en Avellaneda está el museo de los trenes, ¿no? Cuando él se juntó, hay un programa que tiene Nito Mestre. El programa lo hicieron en Avellaneda, lo grabaron en Avellaneda porque justamente fueron a la vieja locomotora esa que hizo Perón, que era el vagón presidencial. Está ahí en la vieja estación. Y bueno, hablando ahí, cuando empieza el documental ese de Nito Mestre, que presenta a todos sus amigos de esa época, Gabis eligió Avellaneda y mostrando el vagón presidencial, o bueno, todo lo que la pasión que siente él, ¿no? por los trenes. Él dijo que sus pasiones son los trenes, los puentes y las industrias. Son las pasiones de él. Aparte de la guitarra, ¿no? Por supuesto, del blues. Pero bueno, ya dijimos, ¿no? Arrancó de claro esta noche Avellaneda, la capital mundial del blues. Y ahí arrancó el show. Con todo. Así que bueno, ahora vamos a escuchar varios temas también de Manal. Puede ser o solista o con Manal. Ahora vemos a ver los temas que hay. Bueno, ahí estábamos escuchando No Pibe. Primero escuchamos No Pibe con Claudia Puyó, una espectacular cantante, una de las mejores voces vocales, o sea, una de las mejores voces femeninas del rock nacional, Claudia Puyó. Ahora dentro de poquito va a tocar con Alambre González. Va a ser yo con Alambre. Bueno, una voz impresionante. Sí, creo que hicieron un grupo con Alambre también, Claudia Puyó.
Hay un disco de ellos dos, de Alambre y Claudia Puyó, es tremendo. Bueno, en este caso, Claudia Puyó con Alejandro Medina también, haciendo No Pibe, el tema que cantó Darín en la serie. Es muy emocionante cuando se pone a cantar No Pibe Darín, esa escena de la película. Y después escuchamos el otro tema, que es del capítulo, que se llama el capítulo así, que es Jugo de Tomate, que el intérprete es nada más y nada menos que el Indio Solari. También un admirador de Manal, de esa banda, un admirador. Y bueno, él ahí en uno de los ensayos para uno de los shows, igual tocó un tema, creo que lo tocó en vivo en Mendoza. Y ahí haciendo, bueno, Jugo de Tomate Frío, y lo pegó con un tal Brigitte Bardot. Pero esto es de los ensayos, es un audio que lo subió a la página oficial del Indio Solari. Por otra parte, muy emocionante la foto esa que subió Máximo con Cristina y el Indio. Es muy emocionante que semejantes referentes tienen una misma foto. La subió Máximo para... Ahora se cumplen 3 años del intento de magnicidio, ¿no? De Cristina, ahí en Recoleta. Y bueno, Máximo subió esa foto. Creo que la foto data de esa época, no es de ahora. Está ahí también está Virginia, la señora del Indio Solari. Ya de muy jóvenes, ¿no? Virginia y el Indio, siendo pareja, tienen un hijo. Y bueno, ahí con Cristina. Y bueno, él ahí, el Indio, homenajeando, ¿no? Y esa noche también, bueno, tocó de Manal, hizo No Pibe y Jugo de Tomate los hizo también. Sí, la gente cuando tocaba los temas de Manal, los viejos, o sea, yo también soy viejo, la gente ahí también, emocionada, bailando. La verdad que fue un show hermoso por el tipo de público y de todas las edades, ¿no? Porque también se notaba que había músicos jóvenes yéndolo a ver, de bandas, de grupos, pero también la gente de la vieja guardia ahí haciéndole el aguante a Claudio Gavi, gente que lo conoce de años, yéndolo a ver, porque eran 70 el promedio. Me parece que yo lo bajé el promedio, un par más que había, pero era un promedio alto. Y bueno, disfrutando el rock and roll, el blues a full, por suerte. Esa noche una alegría que los dos municipios, tanto Lanús como Avellaneda, saben lo que está costando salir, ir a disfrutar de ese tipo de eventos. Y bueno, que hagan unos shows gratuitos de semejantes artistas y principalmente la gente grande, ¿no? Que es la que más le está costando, porque ahí había varios que son jubilados seguro, como yo soy jubilado también, varios jubilados y bueno, pudiendo disfrutar la música esa cuando eran jóvenes. Y bueno, dándose ese gusto de salir, de reunirse yendo con la pareja o yendo con amigos, viejos amigos, reencontrándose. La verdad que hermoso. Y me imagino que lo que habrá sido el reloj acá también en Lanús, también público más por ahí pesado, pero bueno, el blues también tiene su público pesado. Originarios, rockeros originarios, una noche emotiva. Así que bueno, ahí el Indio haciendo su homenaje a su banda,
toca, también el Indio es poco de tocar temas de otras bandas. Bueno, eligió a Manal. Y bueno, Claudia Puyó puede cantar cualquier cosa. Blues, cualquier cosa. Y bueno, de rock and roll también. Una bestia. Así que esa partecita que era de la película, digamos, del Eternauta, que son los temas. Una parte del Eternauta. Así que ahora continuamos con un par de temas más de esa noche. Bueno, ahí estábamos escuchando. Primero un tema de él, solista, de Gabis. Bueno, ahí demostrando su fanatismo, ¿no? Por los ferrocarriles. Quiero que vuelvan los trenes. Bueno, compuesta en la época que ya sabemos todos. Después del 89, lo que pasó acá en el país, con las privatizaciones, con la desaparición de varias ramas, ramal que para, ramal que cierra, todas esas tragedias de la historia, ya se podría decir de la historia argentina, ramal que para, ramal que cierra. Y bueno, todavía nos tenemos que bancar a sus sucesores choreando, en este caso haciendo desaparecer los ferrocarriles en los 90. Y bueno, ahora choreando con los remedios de los discapacitados. Esa runfla. Bueno, van a quedar en la historia. Van a quedar en la historia. La historia los condenará. Si no son la justicia o los juzgados populares, la historia los condenará. Lamentablemente es un eterno retorno, ¿no? O sea, esto ya es historia conocida. Lo que está pasando ahora es historia conocida. No es nada nuevo. Así que veremos lo que pasa el domingo. Piensen bien. Tratemos de no equivocarnos de nuevo, de mandarnos semejante moco. No solamente por la economía, sino por una cuestión moral también, del ser argentino, digamos. No solamente... No tiene nada que ver la economía. No. Esto es otra cosa. Son crisis de valores lo que hay son crisis de valores. Así que bueno, manejando los medios, por ahí lo quieren tapar, pero para mí le va a costar un poco. Tan boludo no somos. Así que bueno, esto fue un poco la reseña de ese show inolvidable. Show inolvidable. Siempre estos tipos sacan algo de la galera. Ahora escuché que Sting se juntó con Charly García. Vamos a ver lo que pasa. Por ahí te dan una sorpresa también. Esperemos a ver lo que hacen. Así que, bueno, agradecido a todos los que colaboraron. Ayer estuvo el sorteo. Cande, vos estuviste presente. Exactamente, estuvimos ahí en la producción del sorteo y nada, muy lindo la verdad. 5 premios para toda la gente que aporta desde su lugar y nada, está buenísimo. Bueno, espectacular. Así que bueno, agradecido a todos los que colaboraron el mes pasado y este mes ya va a haber más premios todavía. Ahí vi un secador de pelo. Bueno, premio va a haber todos los meses, pareciera, por suerte. Y es con una mínima colaboración de 2.000 pesos para colaboración para la radio. Y bueno, siempre hay gente que también colabora, que dona premios para que la gente que hace ese esfuerzo
con lo que cuesta ahora, bueno, se lleve algo. Así que se agradece, ahí está. Es el mismo que el Twitch, que el YouTube, Mosh Radio. Mosh Radio, a nombre de Mauro, la cuenta. Bueno, ahí para la parte técnica de la radio, para lo que, qué sé yo, hay que acustizar, no sé, siempre hay cosas que hacer. Esto es todo hecho a pulmón. Así que desde Remedio Escalada, el Club del Grano, se agradece. Y bueno, vamos a cerrar con el Carpo homenajeando a Manal.